izquierda del páncreas. Aquí lo podemos ver, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que estoy señalando? El lado izquierdo. No. Entonces el colon descendente. Es el estómago, es el estómago, es la curvatura mayor del estómago. Entonces el saco cervical del estómago, que es la parte más dorsal, es lo que va a tener relación con el riñón del lado izquierdo. El origen del colon menor está por acá. En esta imagen sí se ve mejor. Tenemos los dos riñones, tenemos el izquierdo y el derecho, y ustedes me pueden decir qué es cada una de esas cosas. ¿Riñón? No. ¿Y este? Derecho. ¿Tiene forma de riñón derecho? No, pues ¿cómo es que? El Realizar de porque es el vaso, ¿no? Sí, de corazón. ¿Qué se ve qué? El vaso. ¿Cuál es el vaso? Este es el vaso. Sí. Entonces este es el lado izquierdo. Este es un corte transverso. Lo que no alcanzamos a ver está más craneal. Pues hacia allá es craneal y hacia acá es frontal. ¿Sí? Por eso entonces, este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. ¿Eso qué es? Es el páncreas, rama derecha del páncreas con la parte ventral del riñón derecho. Y rama izquierda del páncreas con la parte ventral del riñón izquierdo. ¿Qué es esto? ¿Miren de dónde viene? ¿Qué es esto? Que está al lado izquierdo. Es el estómago, miren. Vaso, curvatura mayor del estómago, estómago. Entonces, esto se continúa con el duodeno. Entonces, este es el duodeno sigmoideo donde está el páncreas. Esto es duodeno descendente y esto es duodeno ascendente. Entonces, por la parte lateral del riñón derecho se relaciona ese duodeno con el riñón derecho. Y por la parte ventral del riñón izquierdo con la porción terminal del duodeno. Ahí se continúa ya con el yeyuno. ¿Y qué es esto? Eso es el hígado, se va a relacionar con la parte craneal del riñón derecho. Por acá también hay otra cosa importante. Estos son grandes vasos, este y este, los dos que tienen como cavidad, que tienen luz. Este que está hacia la izquierda es la aorta y este que está hacia la derecha es la vena cava. Entonces, hacia medial del riñón izquierdo tenemos la arteria aorta, tenemos el ilio renal y por ende tenemos también los grandes vasos y el uréter como tal. Y también está la glándula adrenal del lado izquierdo. Lateral tenemos la base del vaso, es esta, y en el polo craneal del riñón va a estar el saco cervical del estómago. Y el páncreas también puede estar hacia la parte craneal. Listo, esto ya está muy relacionado con los otros sistemas que hemos visto, con el sistema digestivo y con los otros órganos. Hay mucha información de ese sistema digestivo por la relación de esos riñones con los otros órganos. Y les van saliendo los nombres de lo que ya me habían dicho ustedes. Para que si me caen una foto y tengan la referencia. Eso es de quino. ¿Habrá diferencias con otras especies? Pues claro que sí, pero hay algunas que se conservan. Recuerden que la fijación de los riñones está dada por la presión de los otros órganos y por la cápsula perirrenal, que es grasa, que adopta la forma del riñón y hace que se queden en el techo de la cavidad abdominal. Si alguna vez ven un riñón que no esté en el techo de la cavidad abdominal, algo raro pasa y algo malo pasa con el funcionamiento de ese riñón seguramente. La presión sanguínea va a cambiar y ese riñón no va a filtrar la sangre igual seguramente.
se ve el riñón del lado. ¿Qué lado sería este? Izquierdo, donde tenemos el estómago, y el del lado izquierdo. La irrigación directamente del riñón proviene de la arteria aorta, que queda directamente ahí en la parte del techo de la cavidad abdominal. Y las venas renales van a ir directamente a la vena cava caudal. Son de un flujo bastante grande. Cuando esa arteria entra en el riñón, se convierte en arterias interlobares, que son estas, y luego en arterias arqueadas, que son estas. Y esto me separa la corteza de la médula. Y ya pues más microscópicamente se encuentran todo el sistema de ductos que van a filtrar y a ultrafiltrar la sangre y a recolectar todos esos residuos para agregar a la orina, que es la que se produce. ¿Cómo era lo que separa la corteza de la médula? La zona arqueada. Bueno, eso es lo único que se acabó de decir. Las arterias y esas venas se van a encontrar en el ilio, son bastante grandes. Entonces en el ilio vamos a encontrar vena renal, arteria renal y el uréter correspondiente. En el otro la arteria. Con respecto al drenaje linfático, existe una malla capsular superficial y una profunda de los riñones, y ellos van a drenar hacia los linfonodos periféricos, que van a estar ubicados alrededor de los grandes vasos. Miren que todo esto tiene linfonodos en su periferia. Lo azul es la vena cava caudal y lo rojo es la arteria aorta. Eso es todo lo que encontramos en el techo de la cavidad abdominal. Y la inervación proviene de ramos nerviosos, la parte lumbosacra, y depende del sistema nervioso autónomo. Recuerden que eso implica inervación simpática y parasimpática, algo que no controla el animal. Hay un plexo que se llama celíaco mesentérico. Como ustedes lo pueden deducir, tiene que ver también con el intestino y los órganos del sistema digestivo. Celíaco mesentérico va para la parte más craneal de la cavidad abdominal, y el intestino delgado inerva esa parte. Esos riñones de los equinos son en parte palpables. ¿Cuál de los dos era más palpable, el izquierdo o el derecho? El izquierdo, porque encontrarse más caudal. Entonces alcanzamos de pronto en un animal grande a palpar el polo caudal del riñón izquierdo. El riñón derecho va a ser inaccesible a menos que sea un animal de pequeño tamaño y el que esté palpando sea de mano larga. Entonces es básicamente lo que se puede palpar, el polo caudal del riñón del lado izquierdo. Bueno, para sacar la orina producida de los riñones tenemos que tener un ducto que nos comunique con la vejiga, ¿cierto? Entonces el ducto se llama uréter. El uréter es como un tubo, es un órgano hueco, tiene 3 capas, tiene la mucosa, tiene la muscular, tiene la serosa, va desde el riñón hasta la vejiga. Recuerden dónde están los riñones y dónde está la vejiga. La vejiga está ubicada en el piso de la cavidad pélvica. Entonces necesitamos algo que nos comunique ambos órganos. Esos riñones emergen en la pelvis, desde la pelvis renal, en el caso de los animales que la tienen, sino desde los cálices mayores y menores, en caso de bovinos, y van a tener 2 porciones. Una porción que está ubicada en la cavidad abdominal, justo en el techo, junto a los grandes vasos, y otra que está hacia la cavidad pélvica. Entonces tenemos uréter, porción abdominal, y uréter, porción pélvica. Y la pélvica es la que va a entrar en la vejiga. ¿A qué estructura se les parece esto del sistema digestivo? Me parece un poquito a un esófago, ¿cierto? Sí. Entonces cuando va pasando el líquido, simplemente lo va distendiendo y llega hasta la cavidad de la vejiga. Pero esto no está permanentemente abierto, mantiene así cerradito, tiene luz para pasar la orina, pero no mantiene abierto. Cuando se distiende, porque hay mucha presión o hay un urolito, un cálculo, es que se ve más agrandada esa luz. Profe, era porción pélvica y ahora cuánto tenía. Abdominal y pélvica.
uréteres penetran en la muscular de la vejiga para llevar la orina hasta el interior de la vejiga. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. Esos uréteres también son retroperitoneales, están sostenidos por la grasa que está perirenal sosteniendo los riñones también, y por la presión de los otros órganos se unen a la cavidad, al techo de la cavidad pélvica, y en la pelvis, ya cuando van a llegar a la vejiga, son sostenidos por las modificaciones de peritoneo. Varían si son machos o si son hembras. Si son machos se llama pliegue genital el peritoneo que lo sostiene. Si son hembras, están ayudados pues en su mantenimiento, en su posición, están ayudados por el ligamento ancho del útero, que es una modificación del peritoneo. Y como podemos ver, ellos van a llegar a la cavidad pélvica por las paredes de esa cavidad y van a desembocar en el cuello de la vejiga, casi a nivel del cuello de la vejiga, un poco antes. Y va a haber una parte de ese uréter que se llama intramural. ¿Por qué no se devuelve la orina desde aquí de la vejiga hacia el uréter cuando está muy lleno? Porque esa parte que penetra en la vejiga es apretada, presionada por el músculo de la vejiga. Se cierra para que no se devuelva. Es muy raro que la orina se devuelva hacia el uréter. Si se devuelve hacia el uréter, se devuelve hacia el riñón, y si se devuelve hacia el riñón va a comprimir el tejido renal y no lo va a dejar trabajar. E incluso si es demasiada la presión, lo aplasta y lo hace desaparecer, incluso llegando al caso de desaparecer completamente el tejido renal y cambiarlo solamente por orina. O sea, ya no hay nada de riñón, eso se llama hidronefrosis, y desaparece el tejido del riñón, ya no va a haber nada funcional por la presión de la orina que aplasta el mismo riñón desde adentro. Entonces, lo que les decía ahorita, esta partecita que va hacia la cavidad pélvica está sostenida por modificaciones de peritoneo. En el macho se llama pliegue genital, que también ayuda a sostener parte de los cordones espermáticos, y en la hembra está ayudado su mantenimiento por el ligamento ancho del útero. Como tiene dos porciones, ese uréter, la abdominal y la pélvica, está irrigado por varias arterias. Arteria renal, directamente desde las arterias renales en su origen, y espermática y umbilical cuando ya estamos hablando de la porción pélvica, cuando llegan aquí hacia la vejiga. Y están inervados por plexo solar y plexo pelviano, que son ramos lumbosacros. Bueno, llegamos a la vejiga, y pelviano solar. Espermática. Me faltó la otra. Llegamos al órgano que almacena la orina hasta el momento de liberarla. ¿Dónde está ubicada la vejiga? En la cavidad pélvica. Es un órgano sacular, tiene forma de saco, tiene como forma de pera y pues obviamente cambia de tamaño. Es un órgano que cambia de tamaño, su posición puede variar, cuando está vacía a cuando está llena. Cuando está vacía se encuentra directamente sobre los huesos de la pelvis, o sea, sobre el pubis, en la parte más ventral de la cavidad pélvica. Y las relaciones anatómicas también pueden variar. Obviamente si es un macho, si es una hembra, varían. Y si es una hembra preñada, también puede haber algo de variación. Esa vejiga tiene 3 partes. Es capaz de aguantar hasta 4 litros de orina o más, según la especie. En este caso, los equinos pueden aguantar más de 4 litros de orina. Esa vejiga tiene 3 partes. Tiene un vértice, que es este cerrado. Tiene un cuerpo, que sería como lo que se expande, lo que se llena, la mitad de la vejiga, y tiene un cuello, cuerpo y vértice. Y el cuello es lo más caudal y es lo que se continúa con la uretra para exteriorizar la orina.
está formada por músculos. Bueno, es un órgano hueco. Entonces tiene mucosa, tiene capa muscular y tiene serosa. Las serosas son modificaciones de peritoneo que lo sostienen. Y la capa muscular está orientada en varias direcciones. La serosa son modificaciones de peritoneo que lo sostienen. ¿Se acuerdan qué pasaba con la orina en el animal que no había nacido? Por el ombligo. Esta parte está cerrada en el animal no nacido. La parte de la uretra está cerrada, está obliterada. Esta parte de acá, el vértice, que es la parte cerrada en el animal adulto, esa parte tenía un ducto de comunicación, es más, eso tiene un vestigio, que es el ligamento mediano, aquí. Por ahí había un ducto que comunicaba con el cordón umbilical, que se llamaba uraco. Por ahí es donde orinaba el animal, antes de nacer. ¿Listo? Si ese uraco persiste, el animal va a seguir orinando por ahí. Pero pues como ya no hay cordón umbilical, puede que lo exteriorice por la cicatriz del ombligo, o si eso se cierra, va a quedar orinando la cavidad pélvica. Eso normalmente se cierra, se cicatriza. Y ya queda como un ligamento nada más. El músculo está orientado en varias direcciones, entonces está circular, está longitudinal y está en otras direcciones, y ese músculo se llama detrusor de la vejiga. Más adelante está el nombre nuevamente, pero ahorita se lo repito. Se llama músculo detrusor de la vejiga y es el encargado de contraerse para vaciar la vejiga. Al interior de la vejiga también podemos ver varias cosas importantes. ¿Qué es esto? Que está llegando a la vejiga. Son los uréteres. Y esta es la porción intramural del uréter, la que se mete en el músculo de la vejiga para taparse y que no se devuelva la orina al uréter. Esa es la porción intramural del uréter. Miren los orificios ureterales de la vejiga. Cada uréter crea un orificio interno, pues por donde va a vaciar la orina que se produce y que llega a la vejiga. Entonces hay dos orificios ureterales y un orificio uretral interno. Si hay un interno es porque hay un externo, ¿cierto? El externo es por donde orina el animal, donde exterioriza la orina. Este es el orificio que comunica la vejiga con la uretra, orificio uretral interno. Y fíjense que entre ellos tres forman un triángulo. ¿Sí? Aquí se forma un triángulo. Eso se llama el trígono vesical. Trígono vesical. ¿Qué forma el trígono vesical? Los dos orificios ureterales. Trígono vertical. Dos orificios ureterales y el orificio uretral interno. Eso me forma el trígono vesical. Y esta partecita es muy importante. Aquí es donde llega la orina desde los riñones. Uretral interno. No. Pero si hay un hueco ahí. Esto Trigoto. sigue hacia el pene de los machos o hacia la vagina de las hembras y por ahí es por donde orina. Listo. Y estos dos huequitos son la llegada de los uréteres, por donde llega la orina desde los riñones. Ureter central. Uretral. Uretral interno. Orificio uretral interno. O sea, el orificio de la uretra internamente. Y es izquierdo. Más o menos. ¿Y por qué es tan importante este trígono vesical? Porque esa zona está muy bien inervada y cuando se distiende la vejiga envía la información para decir que se tiene que vaciar. Entonces esta parte es muy delicada. Además pónganse a pensar, si ustedes tienen que cortarle un pedazo a la vejiga, ¿qué es mejor? ¿Cortarle por acá o cortarle por acá? Por arriba. Si usted lo hace por acá, tiene que reubicar nuevamente los uréteres. O sea, si tiene un tumor acá, ve mal.
porque está afectando la llegada de la orina a la vejiga. Entonces, si tiene que quitar esa parte, se complica mucho la cosa. Si tiene que quitar un tumor que está acá, pues de pronto puede reconstruir más fácil porque no está afectando nada de eso. Entonces es bastante delicado el asunto si está afectando el trígono vesical. Si tiene, por ejemplo, un cálculo, seguramente el cálculo se puede producir en cualquier parte del sistema urinario, puede ser en los riñones, puede ser que se vayan filtrando pequeñas partículas y que se vayan uniendo y que se formen en el uréter o que se formen en la vejiga. Lo más normal es que se forme o en la pelvis renal o en la vejiga, donde hay más espacio. Y pues la gravedad de un cálculo pues depende de lo que esté haciendo el cálculo y del tamaño del cálculo. El cálculo puede ser tan grande que ocupe toda la vejiga, pero el animal sigue orinando. Tiene mucho menos espacio y tiene mucha más necesidad de orinar más frecuentemente porque no tiene dónde almacenar. Pero el cálculo puede ser muy chiquitico, será más grave que sea grande o chiquito. Porque el chiquito puede obstruir, si viene del riñón puede obstruir el uréter o puede obstruir la uretra. Y lo más común es que obstruyan la uretra. Entonces ahí se tapó. Y ahí es donde el animal ya no puede orinar. Eso también le pasa a los hombres, Relaciones ¿cierto? anatómicas de esa vejiga, como les dije, depende si es macho o hembra. Si es una hembra, ¿qué debe tener una hembra en la cavidad pélvica? Ovarios. La vagina y el útero. Los ovarios quedan en la cavidad abdominal. Ah, sí. Listo, entonces, si es una hembra va a estar este sándwich: sistema digestivo, sistema reproductor, sistema urinario. O sea, recto, ampolla rectal, vagina y útero, y más abajo, contra el piso, va a estar la vejiga. La vejiga. Y esa es la explicación también de por qué las hembras preñadas o embarazadas, que es una especie, orinan tanto. Obviamente, si está creciendo acá un feto, le está presionando la vejiga todo el tiempo y no va a tener espacio. Por eso que está ahí, Sí, ve. abajito del cosito, ¿cómo es que se llama el de arriba? ¿Rectal? Recto. Ah, lo que está ahí abajo, no, al final del recto. Al final. ¿Qué? Al otro lado. Ya para allá, para allá. Este es el final. Entonces Hacia craneal. hacia craneal, abajito. Abajo de eso, ¿qué es eso? Este es el ovario y estas son las tubas uterinas. Este es el ovario y estas son las tubas uterinas. Ustedes cuando vayan a palpar, meten la mano por el recto, por acá, para ubicar esto de acá. Y depende pues de la fase que esté, ubicar los cuernos y la fase de gestación de la gestación. Espere. Vesículas. La presentación ya se mandó. ¿Qué? Cuando uno palpa, mete la mano por acá, la mete por el recto, vacía el recto de materia fecal y lo que va a hacer es manipular los otros órganos. Principalmente va a buscar ese ovario, tubos uterinas y cuernos uterinos. Eso que está señalando ahí lo que no. Estos son los cuernos, este es el cuerpo uterino y por acá ya quedaría el cervix y por acá la vagina. Solo tiene relaciones dorsales. Si fuera un macho, reemplazaríamos esto, el útero y la vagina, por esto de La acá, próstata. el nequino. ¿Qué es esto? Glándulas vesiculares, próstata y glándulas vulvoretrales, o sea, órganos del sistema reproductor del macho. Entonces, si fuera un macho, reemplazamos el útero por unas glándulas reproductoras del macho. Ahora, la fijación de la vejiga. Esto es un corte transverso, una representación de un corte transverso. ¿Qué es esto dorsal? Reproductoras del macho. ¿Qué sería esto dorsal en este corte transverso? Es lo mismo que estábamos viendo acá. Si eso es digestivo, entonces recto. Eso sería útero. Eso sería la vejiga. ¿Sí? Lo dijeron bien. Entonces dijeron el sistema, yo digo el órgano. Entonces, miren que esto es recto y esto es mesorrecto. O sea, una porción del peritoneo que sostiene el recto.
Miren que el útero también tiene una porción de peritoneo que lo sostiene, eso es ligamento ancho, eso lo veremos la próxima clase. Esto es vejiga, y la vejiga, miren que tiene 3 ligamentos, 2 ligamentos laterales de la vejiga y un ligamento mediano o medio. Este es el vestigio del uraco, el mediano. El uraco era el que comunicaba con el cordón umbilical. Y los 2 ligamentos laterales pueden tener unos ligamentos redondos. Los ligamentos redondos son como unos cordones, que son arterias atrofiadas, unas arterias umbilicales atrofiadas. Eso lo trataremos de ver ahorita en el animal. Listo, entonces esas son las estructuras que me fijan la vejiga en esa posición. 2 laterales, uno mediano en el centro y los 2 redondos que también están dentro de estos laterales. Así se ve una vejiga. Esa es la mucosa interna de la vejiga. Estos son los uréteres llegando. Este es el origen de la uretra. Igualito al dibujo. Pues sí, El uréter sí, igualito al dibujo. La túnica cerosa, cara. Uy, ¿qué pasó ahí? Esta es la parte que les decía ahorita de por qué no se devuelve la orina cuando se llena la vejiga. La misma orina se encarga de presionar la entrada del uréter a la vejiga, esa porción intramural del uréter, y por eso la orina no puede devolverse por el mismo camino que De llegó. tu suelo. De tu suelo. En realidad, en esta parte del cuello de la vejiga, donde comienza la uretra, no hay un esfínter como tal, pero se vuelve más estrecho el paso, entonces se considera que ese es el esfínter vesical, pero en realidad como tal no es un esfínter. Profe, ¿y qué puede llegar como el problema que eso como que no lo tenga? No contenga la orina, ¿No? Sino que digamos que el animal vaya haciéndose de a poco. principalmente la inervación de la parte lumbosacra, lo que sale del medio de la espinal en esa parte que va hacia la vejiga puede sufrir compresiones o alteraciones o inflamaciones, y cuando se altera la inervación o no se controla para la salida o para la retención. Hay animales que no controlan la retención, entonces se están orinando todo el tiempo, y hay animales que retienen y no son capaces de orinar. Y en eso, digamos que tiene que ver la edad. Sí, mucho. ¿Por qué? Porque los nervios que salen de la médula espinal lo hacen por forámenes, ¿cierto? Por agujeritos. Y con la edad esos agujeritos se van calcificando y se van volviendo más estrechos. Y eso puede comprimir los nervios y hacer que la función de esos nervios no sea la misma. Entonces puede pasar eso, o que el animal no pueda orinar porque no tiene una buena, la inervación está alterada, o que se orine en cualquier parte porque no es capaz de controlar. Creo que no hay razas que tengan predisposición a retener menos tiempo la orina. Estoy diciendo que hay más cierto, yo he visto muchos perros pequeños que todo el tiempo están reteniendo orina. Por ejemplo, el mío está perro y salió a caminar y se paró y ahí se ¿Sin controlar o no? según yo sin controlar, porque él estaba como para observando, no se ve, lo hicieron haciendo con fuerza, y eso es orinar siempre alza la pata, simplemente ahí para se hizo. Y depende, sí,